Bien, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta su nueva tutoría de lenguaje. Eh, un gusto realmente compartir con ustedes nuevamente en esta noche y también que sea una clase interactiva y los que no puedan pues conectarse también para que la puedan ver en forma pregrabada eh, a través de las plataformas digitales. De mi parte pues soy licenciado Franco Hurtado, pues sí. Muy bonito compartir estos temas de literatura con ustedes. Gustaría que algún mensaje de estudiante Francisco que estén esta noche y continuamos con los temitas propuestos para lo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, y si no, continuamos con lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a abrir el texto. Bien, como estábamos nosotros viendo en la clase anterior, señores estudiantes, referente a lo que era la entrevista. Hoy vamos a profundizar aquello para ver los elementos que contiene, a qué se refiere y cómo debemos realizar una correcta entrevista. Se puede realizar a través de personajes, qué sé yo, que quieras conocerlos, personajes famosos, em, de todo tipo, de personas, de lugares, etcétera. No simplemente vamos a buscar una persona que sea conocida por todo el mundo. Se puede hacer una entrevista en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier persona, de cualquier condición económica, social, porque es un instrumento que nosotros vamos a conocer a las personas, nosotros vamos a indagar información. Entonces, no, si nosotros queremos, qué sé yo, irnos a cualquier lugar de nuestro país, donde no tienen ni servicios de energía eléctrica, ni servicios básicos, entonces llevamos nuestra grabadora, etcétera, para hacer las preguntas del caso y hacer conocer su historia a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología. Con ese fin se hace una entrevista. Y también con fines educativos, académicos, también se la realiza. Pero muy bonito sería, no digo, compartir con personas, es que decimos olvidadas, personas que no les dan importancia y nosotros podemos indagar sobre la vida de aquellos, que nos cuenten un poco de su vida. Y eso podemos que, con su autorización, podemos llegar a publicarlo y para que se conozca también sus vivencias, sus historias y muchas cosas que todas las personas tienen y tenemos que por contar. Bien, vamos a empezar. La entrevista. Una entrevista es un tipo de diálogo para recabar información sobre personas, acontecimientos, etcétera. Como les manifestaba, es un diálogo que se realiza entre dos personas para conocer parte de su vida, sus acontecimientos, su historia, que nos cuente, que como se dice comúnmente, se empiece a sincerar para nosotros conocer algo más de lo que de pronto las demás personas no conocen o que no les ha sido contado. Dice, es un diálogo que responde a un cuestionario previo y generalmente suele difundirse a través de la radio, de la televisión o de la prensa escrita. Una vez que nosotros ya hemos hecho la entrevista, podemos publicarla a través del periódico, en la prensa escrita, a través de la radio, la televisión o también por múltiples medios. Hoy tenemos plataformas digitales donde podemos, una vez que recabemos esa información, publicarla. Dice, en este último caso, el entrevistador selecciona las partes de la conversación más interesantes para crear un texto atractivo para el lector. Una vez que nosotros realizamos una entrevista, seleccionamos los aspectos o los argumentos más interesantes. ¿Para qué? Para que sea, como su nombre lo dice, sea algo que despierte el interés en el lector. Si nosotros vamos a publicar algo en la prensa, en el periódico, que sea algo productivo, algo que las personas necesiten saber, quieran conocer y les inspire leer. Lastimosamente hoy en día tenemos que seleccionar mucho lo que leemos y lo que vemos. Entonces, para aquello, si vamos a realizar un trabajo a través de ya con un lenguaje diferente,
con una entrevista más profesional, entonces tendríamos que hacerlo utilizando el vocabulario y también los principios adecuados y las formas más sencillas para poder llegar al auditorio o también a las personas que quieran conocer esa historia. Dice, aquí tenemos luego un pequeño ejemplo de cómo le entrevistan a una escritora de cuentos. Los cuentos de hadas muestran cosas muy profundas de los seres humanos. El entrevistador, un X personaje. Entonces, comenta en esta historia que la literatura infantil escogió a ella, dice Leonor Bravo, escritora quiteña de larga trayectoria que a través del arte quiso resolver las inquietudes que la quejaban de niña. Se le están haciendo una entrevista. En principio se inclinó por la pintura dedicada para público adulto, pero su vida cambiaría a formar parte de un grupo de títeres. En ese momento se reencontraría con su niña interior que la acompaña hasta ahora. Mientras se enfrenta a la página en blanco con mucho respeto tras casi 40 publicaciones dedicadas a niños y jóvenes. Y continúa, su niñez todavía está presente en su oficina donde muñecos de hadas, duendes, dragones, de caperucitas y figuras de origami manifiestan ese deseo de permanecerse niña y transmitir la alegría a esos seres que están creciendo. Entonces, el entrevistador que está, em, ¿qué información desea obtener? De esta periodista o de esta escritora quiere conocer sus aspectos de niñez. Entonces ella habla de cuentos, de hadas, de dragones, etcétera, que todavía lleva intacto, dice, en su niño interior. Entonces miren que eso es muy importante. Nosotros, a través de una entrevista, lograr rescatar aquello, o sea, lograr que las personas nos transmitan esos sentimientos. Dice, yo me formé con cuentos de hadas y muy pocos libros, dice la escritora. Ahora que sabe que los niños y jóvenes tienen más oferta literaria y a través de los libros pueden conocer más sobre el ser humano y la felicidad. Entonces, todos nosotros a través de la niñez y en algún momento se formó nuestros padres o sus padres, sus abuelos les leían pues cuentos, les leían historias fantásticas y con eso se dormían en una noche. eh, También lo llevaron grabado en su corazón hasta, hasta el instante de su vida y lo transmitían y lo siguen transmitiendo a sus hijos y nuevas generaciones. Entonces, si les formaron a través de cuentos, de libros, con literaturas seleccionadas, etcétera. Y eso es un enriquecimiento muy, muy bonito para nuestro vocabulario, para nuestro léxico y nuestro comportamiento en general con la sociedad. Dice, ¿cómo es Leonor? Nos dice. Tengo mucho más cuidado que antes. Cuando empecé a escribir era como un juego. Ahora tengo más conciencia de la responsabilidad social y literaria. Esas dos cosas son importantes. Al principio era muy bonito, era una cosa que me causaba mucho placer, mucho gusto y también lo hacía con un poco de desconocimiento. Y eso me volvía un poco irresponsable, ahora lo tengo mucho más respeto. Eso es en sus inicios de escritora, lo que ella está comentando en la entrevista. Y le hace la pregunta, ¿de dónde nace el apego a la literatura infantil? Dice, los escritores no escogemos lo que escribimos. Dice, ¿me voy a poner a escribir literatura infantil o voy a escribir poesía? Yo creo que de alguna forma los temas y los géneros nos escogen a nosotros. Uno escribe algo porque responde a una necesidad del espíritu. Y cuando yo comencé a escribir, lo que escribí fue literatura para niños. Tal vez porque tengo una conexión especial con mi infancia. Creo que quienes escribimos literatura infantil tenemos esa conexión o tal vez tenemos muchas preguntas sin respuestas y queremos responder por nosotros mismos. Miren que todos los seres humanos tenemos muchas historias que contar. Y si nosotros valoramos realmente aquellas anécdotas, podíamos crear majestuosos libros. Yo les digo de que nosotros los seres humanos eh, realmente necesitamos repotenciar esas habilidades de poder escribir, de poder expresar, de elaborar un escrito donde, donde las personas se interesen en conocer algo que a simple vista no pueden hacerlo. Entonces,
necesitamos de este tipo de recursos como la entrevista, el diálogo, la conversación para nosotros entablar una conversación más amena, más agradable y poder conocer más de las personas, de los seres humanos. Si nosotros algún momento viajamos a otro lugar, etcétera, queremos irnos a una comunidad, queremos irnos a conocer personas diferentes, sitios diferentes, entonces muy bonito conocer su forma de vida, conocer sus tradiciones, sus costumbres. Todo eso es un enriquecimiento, como vuelvo y repito, para para nuestra personalidad y también para nuestra forma de ser. Entonces, muy importante nosotros que empecemos nuevamente a realizar aquello como estudiantes ustedes. eh, eh, Pónganle ese interés profundo en realizar, no sé, en querer conocer nuevas cosas, nueva gente, nuevos lugares y hacerse un cuestionario de preguntas para nosotros o para ustedes poder compartir con aquella gente. Entonces eso se enriquece mutuamente y a su vez se alimenta la interculturalidad, que muy a menudo se habla acá en nuestro país. Continuamos. Y dice, y en su caso, ¿cuál es esa pregunta sin respuesta? Yo creo que muchas preguntas sobre el sentido de la vida. Sobre todo hay una pregunta que me ronda mucho la cabeza, que es la desigualdad. Y uno de los cuentos que más me ha influido en mí es la fosforerita de Andersen, sobre esta niña que muere quemando sus fósforos. Mientras una familia celebra la Navidad, ella está fuera en medio de la nieve y lo único que tiene son sus fósforos que vende. Este cuento yo lo conocí cuando tenía 5 años y a mí me dolió muchísimo y me marcó mucho. Entonces las desigualdades es algo que me preocupa mucho. Entonces miren, son aspectos de la niñez que a ella dice le conmovió mucho. Sí, este cuento de la fosforerita. Así, capaz muchas personas tendrán muchas historias que contar y que se la guardan, pero que eso ha marcado la etapa de la vida de cada ser humano. Pero sin embargo, hay situaciones muy agradables también que han existido y eso uno se llena de alegría al recordarlas. Entonces, de todo eso se puede uno volver a escribir, se puede volver a generar un horizonte diferente para ir creciendo en su vida social, familiar, profesional y nosotros a ver a qué estamos abocados, a ver si nos interesa a través de la escritura de cuentos infantiles, a través de historias novelescas, a través de historias de ciencia ficción, de casos reales. Y aquí nos está hablando sobre la desigualdad. La desigualdad que es un tema muy común hoy en día en nuestra sociedad, donde prácticamente existen muy marcadas las diferencias sociales entre uno y otra persona. Entonces, miren que realmente eso no debería ser, pero sucede. Entonces, necesitamos nosotros, a través de estos contenidos, hacer reflexiones muy profundas para que podamos nosotros compartir también y podamos forjar y formar, como decía en una clase anterior, nuevas generaciones con un alto espíritu de qué? De igualdad, de justicia. ¿Sí? Bien, vamos con la entrevista que le siguen haciendo. Dice, ¿cuál es su relación con los cuentos de hadas? Todos los seres humanos queremos salir a ratos de la realidad. La realidad a veces es demasiado dura y necesitamos otros espacios donde recrearnos, donde tener paz o dolor, o lo que sea, pero que sea diferente. Ahora los cuentos de hadas de antes no eran muy pacíficos, ni eran muy dulces, sino que respondían a la realidad de los pueblos donde fueron creados. Pero, ¿qué tienen de positivo estos cuentos? Que nos muestran cosas muy profundas de los seres humanos como la envidia, el odio, el amor, que son sentimientos de todos nosotros, que no han cambiado y que nos enseñan a aceptarnos como somos. Para mí tienen gran importancia los cuentos de hadas porque todos tienen al final la esperanza de que las cosas tienen que terminar bien. Ese final feliz que ha sido tan desprestigiado, yo creo que es muy importante para los niños porque uno tiene derecho a saber que en la vida en algún momento va a brillar una luz que a uno le va a guiar hacia un sitio mejor, porque los seres humanos estamos aquí para ser felices. Miren, esto es muy importante, es muy lindo. Realmente el ser humano viene a eso, a ser feliz. Y para aquello necesitamos descubrirnos realmente.
empezar a profundizarnos internamente en cada uno de nosotros y ver cuáles son las cosas que nos hacen felices. De pronto el abrazo de una madre, de un padre, el cariño de un hermano, de una familia, de un amigo, etcétera. Entonces, estos pequeños detalles le van a marcar a la persona. Por eso dice esta escritora que ella le marcó mucho eso. Le encantaba escribir cuentos de hadas porque terminaban con un final feliz. Y que eso está hoy día muy, se puede decir hasta mal habido. Y es interesante volver a recapturar esos momentos de aquellos cuentos, donde al final todos vivían felices y decían para siempre. Entonces, no es algo poético. La felicidad los seres humanos podemos irlos alcanzando día a día, pero necesitamos también que ir cambiando muchos hábitos que realmente a veces llevamos dentro. Entonces, a veces es necesario volver a retomar viejas costumbres, sanas costumbres, viejos valores inculcados de de nuestros antiguos abuelos, padres, etcétera, y que hasta el día de hoy los ponemos en práctica. Pues un escritor, una escritora expresa lo que siente a través de sus escritos. Y cuando le hacen una entrevista a un personaje, con un escritor como el que estamos explicando en esta noche, pues ustedes miren de que a ella le encantan ese tipo de literatura infantil donde todos los niños son felices, donde todos son tratados con respeto, con igualdad, etcétera. Donde al final dice existe una luz que los va a llevar ¿qué? A un sitio mejor, a un sitio diferente donde no se miran qué, donde no se mira el dolor, donde no se mira la tristeza, sino donde se mira la prosperidad, donde se mira qué, la alegría y el compartir juntos a una familia. Entonces, esos son casos muy interesantes, estimados estudiantes, que nos deberían llamar a nosotros a profundas reflexiones. Y continúa. Dice, existe una diferencia entre las generaciones de niños de antes y las de hoy. Y contesta, no ha habido muchos cambios, tanto para los escritores como para los lectores. Aquí en Ecuador, hace 20 o 30 años, escribir literatura infantil era un sueño irrealizable. Los escritores ponían todos los ahorros de su vida para escribir un libro que se publicaba con algún periódico o le pedían a un pintor que hiciera dibujos, fueran estos o no apropiados para el libro. Estamos hablando de hace décadas atrás, era muy difícil acá un escritor, imagínense que publicar un libro. No tenemos la tecnología que hoy existe para plantar una imagen, etcétera, o recrearla a través de la inteligencia artificial, sino tenía a través de un dibujante, ¿sí? O a través del estilo y del talento que tenían personas para plasmar un gráfico, para y a eso llevarlo y hacerlo conocer al lector. Dice, en realidad no había condiciones porque no había apoyo. Yo creo que ahora estamos viviendo un muy buen momento en todo el mundo, porque se ha desarrollado más la literatura infantil y hay que darle lectura a esos seres que están creciendo. Esos seres también necesitan sus formas particulares del arte y esto ha venido a la mano desde los derechos de los niños. Para los escritores estamos viviendo un muy buen momento porque tenemos posibilidades de escribir, de publicar y la posibilidad de ser leídos por muchísimos niños. Los niños leen mucho más ahora y tienen mucho gusto para leer. Conocen lo que es el placer de la lectura. Em, en esta época realmente toca volver a leer, a releer aquellos libros donde impartían muchos conocimientos. Hoy en día eh, prácticamente se ha dejado en un segundo plano. Sí se lee, pero es muy poca las personas que vuelven a leer y pueden aportar sus conocimientos a través de esto y desarrollar muchos mecanismos para conocer otras personas, como la entrevista, un ensayo, un cuestionario, etcétera. Entonces a nosotros la lectura nos va a ayudar pues a autoeducarnos. Y eso es muy lindo. Y es bueno leer libros que les inspiren, libros que les llenen de emoción, libros que les llenen de esperanza, libros que saquen su potencial de los seres humanos en cada letra, en cada párrafo que leen. Entonces es muy importante lo que dice esta escritora, de que realmente hoy en día sí hay mucha, se podría decir,
mucha facilidad para adquirir libros, pero necesitamos abocarnos a escoger qué es lo que vamos a leer, que lo que estoy leyendo, para qué me sirve y esto cómo lo voy, ¿qué? A devolver a una sociedad, ¿sí? Cómo voy a formar una sociedad con valores, una sociedad donde las futuras generaciones se aboquen también a qué, a coger un libro en sus manos y a autoeducarse. Esto es muy importante. Entonces, estimados estudiantes, ya para ir finalizando estos pocos minutos, vamos a ir analizando también lo que sigue la entrevista a través de este escritor. Dice, breves respuestas para cuestiones cotidianas. Un libro, para mí un libro importante, Cien años de soledad, dice una famosa escritora. Un escritor, me gusta García Márquez y Carlos Fuentes. Cien años de soledad escrita fue por Gabriel García Márquez, porque entre los dos me contaron mucho de Latinoamérica, también me gusta La magia de Borges. Una canción, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Es una canción muy bonita que muchos le hayan escuchado, he escuchado también. Es hecha en poema y hecha en canción, sí, Cantares. Muy interesante. Una película, El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Su más grande miedo, uno de los miedos que yo tengo es que me dejen sola, dice, no a quedarme sola, no estar sola, sino estar acompañada y que me dejen solo, que se olviden de mí. La soledad no me da miedo. ¿Qué le hace feliz? Hay montones de cosas que me hacen feliz. Escribir me hace feliz, dibujar me hace feliz, estar con mi familia, saber que otra gente es feliz, el arte me hace profundamente feliz. Estas son preguntas claves para una entrevista. Finalizando, dice, en esta entrevista se reproduce una conversación entre la entrevistadora y la entrevistada. El entrevistador selecciona, interpreta y reproduce la conversación siguiendo esta estructura. Aquí vamos a ver la estructura de la entrevista. ¿Cómo se debería realizar? Primero, el título. Debe ser atractivo para despertar el interés del lector. Una entradilla o una entrada, o se podría decir como un preámbulo, se describe al entrevistado, en este caso centrándose en cuestiones íntimas y personales, además de profesionales. Las preguntas y respuestas que deben abordar, el tipo de preguntas varía según la información que se desea obtener, ya sea su personalidad, trabajo, gustos, eh, conquistas, etcétera. Pero siempre están preparadas y pensadas de antemano, o sea, no se hace de manera fortuita o de una manera no previamente planificada. Sin embargo, y puesto que se trata de un tipo de texto oral, también hay lugar para la improvisación según cómo transcurra la conversación. Depende del tipo de entrevista para que pueda ser improvisada las preguntas, porque puede ser una entrevista que sea algo más formal, ya debería ir las preguntas seleccionadas, pero si es una entrevista de tipo informal, se puede improvisar, porque de acuerdo a lo que a la información que nos esté dando el entrevistado, podemos ir haciendo preguntas que no estaban previstas para poder ir obteniendo más información. Dice, la entrevista puede terminar con un comentario, valoración o síntesis del entrevistador para concluir su trabajo, aunque no es necesario. Además, puede ir acompañada de fotografías u otros elementos gráficos. Entonces, esto es en lo referente a la entrevista. Ustedes ven de que comúnmente lo vemos a través de la televisión. Muchos personajes invitan a, qué sé yo, a personalidades, ya sea de carácter político, deportivo, económico, religioso, cultural, artístico, y les realizan entrevistas para saber sobre su vida, para dar alguna información, para alguna invitación, algún evento, etcétera, alguna fiesta cultural, etcétera. Siempre estamos utilizando este tipo de técnicas y herramientas que nos da el lenguaje. Em, entonces, esto en lo referente al temita del día de hoy, cualquier duda o interrogante que tengan de la clase, me pueden hacer llegar sus comentarios a través de la plataforma, pero trataba de ser lo más explícito posible referente a lo que es la entrevista. Yo ya en estos días subo la tarea a la plataforma que va a ser referente a esta clase, referente a que me realicen una entrevista en algún personaje y me incluyan también se podría decir la imagen de la persona entrevistada o del lugar que ustedes quieran recopilar información. Entonces, eso de mi parte, no sé si el estudiante que está de esta forma
de manera virtual nos puede compartir un comentario y si no damos por finalizada la clase. ¿Tiene el uso de la palabra? Sí, licenciado, todo, me parece que está todo claro, licenciado. Bueno, ok, muchas gracias por asistir en esta noche. También nosotros estamos viendo que la conectividad también por lo que estamos viviendo el país a través del racionamiento, el estiaje también de lo que es de energía eléctrica, también se dificulta pues muchos en conectarse de manera virtual. Pero, como vuelvo y repito, los conocimientos se los entrega de la mejor manera, de la forma más sencilla, para que ustedes los analicen, los compartan, los reflexionen y podamos continuar haciendo un trabajo conjuntamente, porque en sí el lenguaje, la comunicación nos ayuda a fortalecer nuestras raíces, nuestra sociedad como mejores seres humanos. De mi parte, muchísimas gracias, éxitos para todos, una feliz noche y bendiciones. Hasta la próxima tutoría. Gracias, licenciado, hasta luego.